¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la policía para intentar frenar a estos grupos de ultraderecha neonazis que están campando con total impunidad en barrios, en universidades, provocando y enfrentando a los ciudadanos, a los estudiantes? ¿Qué pasa? ¿Que vamos a permitir que esta escalada de violencia vaya más y hasta que se produzca una muerte, lamentablemente, no se va a actuar de una manera radical? ¿Hasta cuándo va a durar todo esto? Y todos estos grupos se están amparando bajo el paraguas de la libertad de expresión, del derecho a la manifestación, del decir, defiendo la libertad. Sí, en eso se enmascaran. Por eso utilizan ese paraguas para actuar impunemente, como lo hace Vito Quiles, el agitador de ultraderecha, o esta asociación neonazi, Núcleo Nacional, o recientemente esta empresa de Desocupa en Vicálvaro, que ha provocado muy graves altercados. Y todos estos grupos organizan estas protestas, estas concentraciones a través de las redes sociales, porque saben que no tienen autorización, pero aún así lo hacen. Lo mismo que ha hecho Vito Quiles en universidades, que ha presentado un tour por toda España, que finalmente se ha quedado en 3 universidades andaluzas, en Sevilla, en Granada y en Málaga, alentando a sus seguidores a provocar enfrentamientos con otros estudiantes de estas diferentes universidades. Unas universidades que siempre han sido un espacio neutral, libre de pensamiento crítico, que se han respetado. Y vienen estos agitadores ahora a provocar esos enfrentamientos. E incluso también ha habido agresiones físicas a estudiantes por parte de estos agitadores de Vito Quiles. Vito Quiles, este niñato prepotente, chulo, que va de enterado, que no es periodista, pero se acredita como periodista en el Congreso de los Diputados, que representa esta plataforma Estado de Alarma Televisión, que lo dirige Javier Negre, que lo único que hacen es increpar a políticos y a miembros del gobierno, eso sí, de izquierdas, pero los del PP y Vox ni lo tocan. Esta plataforma que recibe financiación, subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Estos dos que están involucrados en estas redes de ultraderecha y vínculos con Alvise Pérez. Alvise Pérez, el líder de Se acabó la fiesta, ¿os acordáis? ¡Buah, qué rembombante! Bueno, pues ahora está imputado. Se va a investigar esa financiación ilegal a su partido. Estos, y entre otros, son los que forman esta pocilga mediática junto con los medios de comunicación, estos agitadores de ultraderecha que intentan también desestabilizar nuestro país. Esto es lo que ocurrió cuando Vito Quiles fue a la Universidad de Sevilla Pablo de Olavide para provocar a los estudiantes y también torear en la plaza de la universidad. Esto que habéis visto es lo que ha hecho en la visita en estas 3 universidades, intentando provocar. No tenía autorización de las universidades, pero él es igual. Él tenía que hacer su show con la bandera envuelta, toreando, sus seguidores increpando a los estudiantes de la universidad que estaban allí para frenar sus provocaciones, diciendo dúchate, Pedro Sánchez, hijo de no sé qué, yo soy español, esto es la juventud de España, en fin, siempre los mismos lemas. ¿Y cuál es el objetivo de esta visita a las universidades por parte de Vito Quiles y, por supuesto, quien está detrás, PP, Vox y organizaciones de ultraderecha? Bueno, pues sembrar el odio, el enfrentamiento y captar simpatizantes a jóvenes universitarios. Y en este tour que ha organizado Vito Quiles por las universidades sí que se han producido enfrentamientos y agresiones físicas, porque están documentadas en vídeos y en redes sociales, como en este caso, en Sevilla. Esto es gravísimo. Estas son las consecuencias porque la policía no ha actuado, porque no ha disuelto esa concentración, porque ha permitido
que los seguidores de Vito Quiles alteren el orden público. Y esto es muy grave, porque esto está recogido en la Ley de Seguridad Ciudadana y se ha dejado pasar, se ha permitido. Y hasta que no ocurra una desgracia, como he dicho anteriormente, una muerte, como muera un estudiante, va a ser muy grave esto en nuestro país. Y esto solamente la culpa la va a tener el gobierno, que no hace nada, y la policía, que es permisiva, porque dentro de la policía ya sabemos que hay sindicatos afines a PP y Vox, y lo están amparando, y lo digo claramente, porque esto no es un secreto, sabemos que están ahí. Y esto se permite porque son grupos de ultraderecha neonazis muy bien organizados y amparados. Porque cuando se protesta o se manifiestan a través de grupos de izquierdas, como ocurrió en la Vuelta Ciclista en Madrid, bien que se repartieron palos, ¿verdad? Con las porras, empujes, incluso a mujeres, unos buenos porretazos. Esto sí que es indecente, ver a la policía lo que hace, porque es totalmente descarado. Y desde el Ministerio del Interior tampoco hace nada. Grande Marlaska no hace absolutamente nada. Y hemos visto durante todos estos años cómo esto se ha ido incrementando. Basta ya de ampararse en la libertad de expresión, en el derecho de manifestación, porque esto lo están utilizando para reventar desde dentro las instituciones y la democracia. También hemos visto a este grupo neonazi Núcleo Nacional, que celebra el Día de la Hispanidad diciendo «Feliz Día de la Raza». Os suena, ¿no? La raza aria, la raza pura. Manifestándose enfrente de un centro para personas sin hogar en Vicálvaro. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La juventud de España! ¡Esta es la juventud de España! ¡Esta es la juventud de España! ¡Esta es la juventud de España! Nos dicen que el Cañaveral se levantará por el procedimiento de urgencia un nuevo centro de acogida. Nos dicen que es por el bien común. Pero el bien común no se justifica sino para España y para los españoles. Eso no es solidaridad. Eso es abandono. Eso es desprecio hacia el pueblo que madruga, que trabaja, que paga, que sostiene con su esfuerzo los cimientos de esta nación. Madre mía, escucharlos, qué discursos más radicales, más extremistas, con el brazo en alto, el cara al sol. Bueno, es que son nazis, neonazis. Y esta que hablaba se llama Isabel Peralta, otra neonazi. Bueno, como ya habéis escuchado, es tremendo esta permisividad, esta tolerancia. Es gravísimo lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Y vosotros os podéis creer que este grupo neonazi, Núcleo Nacional, cuando se registró en el registro de asociaciones, el Ministerio del Interior no vio nada extraño, nada raro en este grupo? ¿Sabéis por qué? Porque cuando se registraron como asociación, en sus estatutos decían que se presentaban como un colectivo con fines deportivos y protección a la naturaleza. Y así lo han hecho las 20 asociaciones y plataformas de ultraderecha que se han ido registrando desde el año 2020. Y lo han hecho, por ejemplo, Hacer Nación, España 2000, Núcleo Nacional, Se acabó la fiesta, de Alvise Pérez, este movimiento antiinmigrante que está vinculado a lo que ocurrió en Torre Pacheco, la caza al inmigrante, también plataformas juveniles, como por ejemplo la revuelta amparada por Vox. Y todas utilizan la misma estrategia para camuflarse. ¿Y cómo lo hacen? Primero, se registran como asociaciones culturales, plataformas ciudadanas. Segundo, empiezan a realizar actividades sociales como por ejemplo la entrega de comida en comedores sociales. Tercero, después se transforman en agrupaciones electorales y después registran un partido político. Empieza el activismo a través de redes sociales, después convocan eventos donde invitan pues, a personalidades, a figuras relevantes como abogados, economistas, activistas de ultraderecha, y a partir de ahí es cuando se le empiezan a asomar las orejas, cuando empiezan a quitarse la máscara. Y esto es lo mismo que hizo Vox cuando se registró en el registro de asociaciones o de partidos políticos. Vox se registró con un discurso institucional, patriótico, y evitó términos para que no lo definieran como partido de ultraderecha. Pero una vez que ya entró en el sistema,
en el sistema institucional, en las instituciones, como hemos visto, pues otro que se quitó la máscara de democracia y se empezaron a ver lo que realmente son, unos fascistas. Y otro ejemplo de cómo actúan estos grupos neonazis o de ultraderecha es lo que ocurrió este martes pasado en el barrio de Vallecas, protagonizado por una empresa de desocupación. Estos neonazis llevaban palos, bates y spray pimienta. Hubo una pelea multitudinaria entre los vecinos y estos miembros de la empresa de desocupación, que tenían intención de desocupar una vivienda que en principio era ilegal. Finalmente, como no lo consiguieron, empezaron a enfrentar, a provocar y terminaron en el Centro Deportivo y Cultural de Vallecas y, como habéis visto, con palos, intentando romper las puertas, gritos, insultos. Esto es lo que estamos viendo día sí y día también, y cada vez con más violencia. Y todo esto que estamos viendo son las consecuencias de lo que ocurrió en el año 2020 con Pablo Iglesias e Irene Montero. Iglesias, Galapagar no te quiere. Sánchez, vete ya. Coletas, vete ya. Galapagar se revela. El señor Pablo Iglesias pensaba que la lluvia y la tormenta nos iban a impedir venir a presentarle nuestra protesta. Pues no, señor Iglesias, aquí estamos, como todos los días. ¡Viva España! ¡Viva la resistencia española! Entre esos manifestantes, entre comillas, estaba la concejala de Vox. Bueno, Pablo Iglesias, cuando era vicepresidente del gobierno, el primer gobierno en coalición con el Partido Socialista, empezaron los insultos, las amenazas, el acoso, el hostigamiento en su domicilio, con niños menores. Y así estuvieron más de un año, desde mayo del 2020 hasta marzo del 2021, que dimitió como vicepresidente del gobierno. Lo que ocurrió fue gravísimo. Se antepuso el derecho a la manifestación antes que el derecho a la intimidad familiar, porque recordemos que había 3 menores y toda esta situación se normalizó, se permitió, hubo mucha permisividad y se vulneraron derechos fundamentales. Se normalizó todo sin consecuencias legales durante más de un año. Y lo más lamentable e indignante de todo esto es que ni la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid ni el Ministerio del Interior actuaron. Fueron totalmente impasibles. No actuaron con firmeza, porque Pablo Iglesias era un vicepresidente del gobierno, se conocía su residencia oficial y el Estado tiene la obligación de proteger a su familia y a él. Tiene la obligación de proteger su seguridad y no lo hicieron. ¿Y qué ha ocurrido a partir de entonces? Bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Han crecido las plataformas y las asociaciones de ultraderecha y neonazis. Se ha continuado el hostigamiento y el acoso a políticos de izquierdas. La policía y el gobierno siguen actuando con tibieza, con mucha permisividad, y que todos estos ultras lo utilizan para ampararse en la libertad de expresión y lo utilizan para desinformar, para provocar, para enfrentar. Y todo esto es gravísimo porque a día de hoy han pasado 5 años y esto va creciendo. Y esto no se para. Y este miércoles pasado, en la sesión de control del gobierno en el Congreso, la portavoz de H. Bildu le preguntó a Pedro Sánchez
qué medidas iba a tomar el gobierno contra estos grupos neonazis y de ultraderecha. Y esto es lo que contestó Pedro Sánchez. Mire, nosotros hemos aprobado, yo creo, una ley de memoria democrática valiente. Hemos reformado la ley de asociaciones para poder habilitar a la legislación y poder cerrar y acabar con la Fundación Francisco Franco y, por tanto, su desaparición. Y, efectivamente, como usted bien ha recordado, estamos este año celebrando el inicio de la transición democrática como consecuencia de la muerte del dictador Francisco Franco. Y ya le anuncio, señoría, que antes de que termine el mes de noviembre vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles. Porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de que la memoria democrática puede ser plural, pero tiene que ser lógicamente respetuosa con los principios de tolerancia, de democracia que defiende y están incardinados en la Constitución española. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver la Ley de Memoria Democrática y este listado que quiere publicar el gobierno en el BOE con símbolos franquistas? Porque todo esto es el pasado. Estamos hablando de lo que está ocurriendo hoy, actualmente. Lo que está ocurriendo con los grupos neonazis de ultraderecha. No estamos hablando del pasado. Y aquí Pedro Sánchez se equivoca totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno no es valiente, no se atreve a tomar esas medidas que tanto se necesitan. ¿Van a permitir más enfrentamientos entre ciudadanos? ¿Van a permitir que ocurra una desgracia? Mirad, si el gobierno quiere y tiene voluntad de hacerlo, lo hace. Y os voy a decir unos cuantos puntos en los cuales puede actuar. Primero, la reforma de la ley de asociación y de partidos políticos. Segundo, una exclusión, control y suspensión cautelar de todas estas asociaciones de ultraderecha y neonazis. Tercero, crear una fiscalía o una unidad especial que combata los delitos de odio y contra estas asociaciones. Cuarto, vigilar el registro de asociaciones y de fundaciones, que no se registren a lo loco sin supervisarlo anteriormente, minuciosamente. Y quinto, suspensión automática de todas estas asociaciones y plataformas que tengan vínculos con organizaciones de ultraderecha y neonazis. Solamente es querer hacerlo. Y sí se puede.